Hola, en el aire un nuevo capítulo de Mundo Radio, rescate, memoria e historias de radio en voz de sus protagonistas. Vamos a ir de inmediato con nuestro invitado. De gran generosidad, puesto que cursada nuestra invitación, aceptó, pero manifestando su claro interés en que durante nuestra conversación recordáramos a otro gran hombre de radio fallecido durante el año pasado. Eso haremos al conversar y conocer las historias de radio del locutor, productor y animador Claudio Gómez. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mundo Radio. Hola, Alberto Felipe, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte a ti y a todos quienes nos están viendo hoy día, a tu hermano Elías Muñoz, y primero felicitarlos por esta tremenda iniciativa, además muy importante, de dejar un testimonio de quienes somos la gente que hace la radio aquí en Valparaíso, en la región de Valparaíso, pero también en otros puntos del país, que he visto que ustedes se han interesado en conocer el quehacer radial de otras personas de distintos puntos del país. Y a propósito de una fecha tan importante, tan próxima, de los 100 años de la radio en Chile, este medio de comunicación que nunca muere, que nunca pasa de moda, que se fortalece día a día y que es tan importante y fundamental para el quehacer de información, de entretención, de compañía y de servicio, como es la radio en Chile. Así que muchas gracias por la invitación, Alberto Felipe. Y muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Ya lo decíamos en la presentación, vamos a conocer tu historia, pero tú también vamos a tocar la historia de otro gran hombre que falleció el año pasado. Pero comencemos contigo para saber de dónde eres oriundo, a qué año, dónde se remontan tus historias de los inicios de tu actividad profesional. Bueno, todo se remonta aquí, a esta ciudad donde yo estoy ahora y que he estado prácticamente toda mi vida, salvo por un paréntesis que viví en Santiago. Se remonta aquí, a Quilpué, a la famosa y conocida Ciudad del Sol, como yo siempre digo en la radio festival, la capital del futuro. Aquí se remonta a Quilpué a mis 19 años, saliendo del colegio, pero con un interés y con un espíritu de la radio siempre, desde muy pequeño, que me llamaba la atención, me tenía como un poco atraído esto como un imán, el tema de la radio. Era de los niños que pensaba que cuando escuchaba radio, que los que hablaban en la radio estaban ahí adentro de la caja de madera, porque en ese tiempo las radios eran de esa forma, una caja de madera. Entonces todo parte a los 19 años, saliendo del colegio y con una ya serie de actividades que yo había realizado en el colegio, animando los eventos, en una radio ahí escolar, interna, en el Carlos Condel, aquí en Quilpué, y parte en la radio Vida, que era el 105.9 FM aquí en Quilpué. Ahí parte toda esta historia de radio, un poco temeroso, un poco dudoso al comienzo, porque tú tienes que saber, Alberto Felipe, que era de una época en que todos los locutores hablaban así, todos los locutores tenían como la voz de Alberto Felipe Muñoz. Entonces, y yo decía, pero ¿yo qué voy a hacer en la radio? ¿Cómo voy a hablar yo en la radio si yo escuchaba a toda esta gente con esa voz que hablaba así de forma tan profunda y todos muy serios además, salvo algunas excepciones, como en el caso de la radio en la que estoy ahora, de la radio festival, que en esa época obviamente ya marcaba pauta. Pero bueno, en ese devenir tuve dos experiencias que yo creo que fueron importantísimas. Una con un destacadísimo locutor de la región, ya lamentablemente fallecido, me refiero a don Eduardo Rivero Flores, que yo fui a su academia de locución y él me enseñó y me dijo, bueno, si a lo mejor tú crees que no tienes las condiciones vocales, pero tienes que explotar otra serie de cosas que a lo mejor también van a ser importantes y también van a ser fundamentales en el quehacer de la radio, y también con muchos secretos también en su academia y mucha experiencia que me traspasó, don Carlos Pucher Parra, que aprovecho de saludar, que está viviendo en Olmué y que todavía goza de una buena y excelente salud. Entonces con ellos dos, ellos me afianzaron y me dieron algunas herramientas para poder desenvolverme en este mundo de la radio, con participaciones así bien extensas yo en sus academias de locución y en toda la experiencia que te traspasaban y que te enseñaban en aquella época. Y ahí hice un primer periodo de mucho aprendizaje con la gente que estaba en esa época, en esa radio que se llamaba Vida, aquí en Quilpué, y después parte la oportunidad de ir a hacer una prueba en la radio Valparaíso, que en esa época era como el director artístico, quien coordinaba todo eso, un locutor que tú también lo tuviste de entrevistado hace algún tiempo, el Lolo García, Luis Daniel García, y ahí el Lolo me da la oportunidad
Claro, ahí el Lolo me da la oportunidad y ahí en esa radio Valparaíso fue una verdadera escuela porque había que hacer de todo, prensa, móvil, había que animar, había que grabar algún aviso, había que salir con alguna información del momento y ahí en esas radios en las que te dejan hacer muchas cosas realmente se aprende a la vez muchas cosas y eso para mí fue una verdadera escuela durante 3, 4 años que estuve ahí con ellos, con un equipo que lo conformaba Manolo Guerrero, que lo tuviste hace poco también en el programa, estaba Lolo García, estaba Juan Guerrero, estaba Mario Durán, periodista, me acuerdo, María Olga Díaz, Roberto Rodríguez, era un equipo de esas características, con gente a la cual recuerdo muchísimo, con gran afecto, y también porque aprendí mucho en esa radio, uno viendo y haciendo y practicando es cuando más aprende en este oficio que es tan bonito que es el mundo de la radio, Alberto Felipe. Efectivamente, Claudio. Que yo te voy a preguntar por tus referentes y tú me señalas que tuviste pero unos magníficos instructores iniciales como Eduardo Riveros. También me tocó la oportunidad de trabajar con él en año 80 en la Radio Agricultura y me pasó algo parecido a lo que tú señalabas. Yo también en algún momento decía, pero ¿cómo voy a leer, por ejemplo, las noticias con Eduardo Riveros? Y yo era un veinteañero en aquel entonces y consideraba que comparada su voz con la mía yo no tenía nada que hacer. Entonces se produce esa como inseguridad que uno tiene al Puede comienzo ser. y que se va afianzando al ir adquiriendo estas otras herramientas que también son conexas al hecho de no solo tener una buena voz timbrada, pero que, claro, eso es la herramienta principal, la voz. ¿Ah? Pero también se requieren otros elementos como los que tú has señalado. Claro, Sigamos en el con tu caso de, en historia. el caso de, en el caso de Eduardo Rivero y también de don Carlos Pucher Parra, quisiera decir que son gente muy generosa y que te afianzaban mucho, que te daban la confianza, el espaldarazo, el respaldo para poder después desarrollarte en esto de la radio. Mira, y ahí estuve 4 años, me pasaron hartas cosas, hartas anécdotas, aprendí muchas cosas, conocí mucha gente de radio, pero después viene una oportunidad que fue muy importante, creo yo, y fundamental en este trabajo, en este camino de la radio que yo he hecho. De pronto, a mí me pasan a un turno de la noche, que es el turno que tenemos que hacer siempre todos los novatos. Ese turno que parte como a las 21 horas, en este caso comenzaba a las 21 horas y terminaba recién a la 1 de la mañana en la semana, y los fines de semana era hasta las 3 de la mañana. Entonces, un buen día, estando ahí en el turno de la noche, el radiocontrolador, que era Cristian Briones, me dice, oye, en esa época la Radio Valparaíso era parte de la cadena de Radio Chilena. Entonces de pronto me dice, están pidiendo una información desde Santiago por algo que había ocurrido acá, que parece que había sido un incendio estructural que se había registrado en Valparaíso, te estoy hablando que ya era cerca de la medianoche, y están pidiendo una información desde la radio chilena. Nosotros éramos, como te digo, parte de la cadena de radio chilena, transmitíamos Primera Plana, la crónica política de Germán Gamonal y otros programas de la radio. Entonces tomo el teléfono, me dice, hola, ¿qué tal? Te hablo el periodista de turno, ¿con quién hablo? Claudio Gómez, qué sé yo. Oye, mira, ¿está pasando esto en Valparaíso? Sí, nosotros lo estamos informando, lo digo yo. Era un incendio, algo estaba pasando en Valparaíso. Me dice, podríamos despachar, tú podrías hacer un dúplex, porque justo ahora a la medianoche comienza un programa que se llama Rueda Libre. Comenzaba Rueda Libre en su horario, y era un trasnoche que duraba en esa época hasta las 3 de la mañana en la radio chilena, y podríamos hacer un dúplex entre Radio Valparaíso y Radio Chilena y tú contar de lo que está pasando en Valparaíso con este incendio. Ya, ok, listo, bueno, hagámoslo. Hicimos ese duple, no sé, tipo 12:15 de la noche, ese día específicamente para contar lo del incendio. Después pasaron los días y me llama un productor de la radio chilena y me dice, oye, ¿tú hasta qué hora dura tu programa ahí en la radio Valparaíso? Yo estoy hasta la 1 de la mañana en la semana, y el fin de semana, el sábado hasta las 3. ¿Podríamos lo que tú hiciste el otro día, hacerlo por lo menos una vez a la semana y tú nos cuentas algo de lo que esté pasando en Valparaíso, en Viña? Ah, ya, me parece muy bien. Y lo comenzamos a hacer así, toda la semana nos juntábamos, hablábamos previamente, nos poníamos de acuerdo, y qué sé yo, tipo 12:15, 12:20, enlazábamos las dos radios en la madrugada y conversábamos 10, 15 minutos, una cosa así. Yo les contaba lo que pasaba en Viña, lo que estaban haciendo. Yo los esperaba con un menú imaginario radial, les decía, ya que estamos en Valparaíso, los estoy esperando con un rico pescado frito, con unas machitas a la parmesana, mira el vino blanco está helado, qué sé yo. Les iba inventando todo un mundo, toda una fantasía, como es esto de la radio. Bueno, y al poco tiempo, Alberto Felipe,
me llaman y me dicen, oye, ¿sabes qué? Uno de los locutores que hace el trasnoche se va, o sea, no se va, sino que lo cambian de horario en la radio, y este trasnoche ya no va a ser hasta las 3 de la mañana, sino que va a partir a las 12 de la noche y vamos a terminar a las 6 de la mañana, vamos a enlazar con Primera Plana. ¿Te interesaría venir a trabajar conmigo? Yo dije, esto fue una, o sea, una tremenda oportunidad, ¿te interesaría venir aquí a la radio chilena, pero solo a hacer el trasnoche? Conversé con el Lolo García, le dije, Lolo, ¿sabes qué pasa? Me dijo, sí, me dijo, yo ya sabía, me habían dicho, me habían llamado primero a mí para preguntarme qué me parecía, bueno, yo no te puedo cortar las alas, qué sé yo. Y ahí partió esa historia, que fue una historia que duró 5 años y que yo fui uno de los conductores de Rueda Libre, que era un trasnoche que, como te digo, comenzaba a la medianoche y terminaba a las 6 de la mañana por toda la cadena de emisoras de la radio chilena en Santiago. Fueron 5 años muy bonitos, muy maravillosos que estuve en Santiago. Aproveché también de estudiar periodismo, 4 semestres en Santiago, gracias a una gestión también que hizo la radio con muchos de los funcionarios que estábamos ahí, principalmente de los locutores y de periodistas que eran, podríamos decir, de la antigua escuela, tú te recordarás, Alberto Felipe, de gente que se hizo en el periodismo trabajando, pero que no tenía la instrucción, la instrucción del aula de la universidad, y ahí fue como estuve, como te digo, estos 5 bonitos años donde también, ¿para qué te digo? Aprendí un montón de cosas, me codié con locutores de primera línea con los cuales de los cuales pude aprender, tuve la ocasión de trabajar con Jerko Kromich, con Aldo Soto, con Julián Aldea, con Ricardo Ragazzi, con Claudio Fogel, con una serie de gente, con Mariano Muñoz, con gente de mucha experiencia. Me quedaba a las 6 de la mañana después que terminaba mi turno, cuando recién llegué a ver cómo Lucho Hernández, que tú lo tuviste aquí en el programa también, con Cristian Luengo leía en Primera Plana. Me quedaba un rato para ver cómo leía en Primera Plana en aquella época que comenzaba a las 6 de la mañana. Fue una muy bonita y muy enriquecedora experiencia. Me gustó muchísimo y todavía guardo el recuerdo de haber trabajado con ellos y además la amistad y el cariño de muchos colegas de Santiago. Qué buena experiencia el poder haber compartido y ver en vivo, en acción, a estos magníficos locutores y gente de radio que tú referencias. Efectivamente tuvimos a Luis Hernández, un gran maestro, Así eh, es, un gran hombre, muy, muy humilde en su forma de por supuesto, plantearse claro. realmente y con esa trayectoria, bueno, realmente increíble. Y un Qué bueno que haya... tremendísimo locutor. Lo primero que le Sí, dije a don Lucho cuando lo conocí, le dije, don Lucho, me acuerdo cuando vino cuando vino el Papa Juan Pablo II, don Lucho fue el locutor de todas las ceremonias del Papa aquí en Chile, el maestro de ceremonias en aquella mira, época. mira, un acontecimiento increíble. Pero por Bueno, supuesto, claro. tú, aquí entonces diríamos que tu gran logro fue haber llegado a una radio de cobertura nacional como era la radio chilena, tener este programa durante tanto tiempo. Sabemos que durante la parte nocturna de la jornada hay mucha gente, hay mucha sintonía. Te lo Exacto. digo porque un tiempo que estuve trabajando con Elías, precisamente nuestra productora, cuando volvíamos tarde de algún evento, veníamos escuchando en este caso la radio Bio Bio, que también hacía un trasnoche y se conectaba ahí o se conecta con todas partes de Chile y hay una gran actividad que uno no imagina mientras una parte está durmiendo, otros están haciendo La toda la noche, actividad que se requiere. la noche es otro mundo. La Otro noche es mundo. otro mundo en materia radial, siempre lo digo porque tuve esta experiencia de 5 años en la radio chilena y cuando gran parte de Chile duerme a lo mejor, hay otros que están trabajando o hay otros que están en otra serie de actividades. Y eso de trabajar en la noche también una serie de anécdotas y cuestiones, pero muy, muy bonitas cuando nos llamaban los camioneros. A veces nosotros acompañábamos a gente, no sé, que salía de Arica, por decirte, que tenía que llegar a Puerto Montt con una carga y durante un par de noches los acompañábamos y nos decía, oye, ya voy llegando a Chillán, voy pasando por aquí, por allá. Ojo, en una época en que el tema de las telefonías celulares era pero incipiente, recién comenzando, y cuando llegaban a las posadas a comer, los camioneros nos llamaban y nos decían, oye, estoy aquí, voy llegando, gracias por acompañarnos. En una época en que las comunicaciones no es lo que, no diría que con el celular vas y te comunicas y le envías un WhatsApp a alguien y conversas, no. Era otra época muy bonita y mucho más romántica también. Efectivamente, se añoran un poco esos tiempos analógicos de las tecnologías analógicas que Así hicieron es, crecer a la radio y convertirla en lo que es actualmente. claro. Claudio, hablemos ahora de este gran hombre al que tú no quieres
obviar en tu Sí, pero trayectoria. mira, espérame que Sí, te quiero decir dos cositas. Después de sí, eso, dale. quedé sin pega porque Perfecto. se acabó la radio chilena y fui a golpear la puerta de la radio Portales. No sé por qué. Ah, ya, Eh, y perfecto, ya. Dale, y dale. ahí me recibió Juan Carlos Rojas en un equipo que estaba con Luis Enrique Calquín, con Claudio Alvarado, con Pepe Mora, con el Helmut Loss en esa época. Y ahí estuve 17 años donde lo pasé, pero extraordinariamente bien. Siempre en la pega yo lo he pasado bien en la radio, lo he pasado bien y guardo gratísimos recuerdos de mucha gente con la que trabajé. Ahí estuve 17 años desde que llegué a hacer unos reemplazos y después se fue Luis Enrique Calquini y quedé haciendo Portaleando la Mañana, bueno, y haciendo de todo, leyendo noticias, haciendo el móvil, todo lo que había que hacer, y después de esos 17 años tan bonitos en la radio Portales que los atesoro y los guardo también con un emotivo y gran recuerdo para todos quienes fueron mis compañeros ahí, y para uno muy especial, para Luis Muñoz Vega, la famosa nena de la radio Portales, a quien lo aprovecho de saludar, y después pasé a la Radio Festival, que es donde actualmente ya llevo un buen tiempo. Voy a cumplir 8 años, sí, 8 años en la radio Festival, este próximo 1 de agosto. Los mismos que llevan, que desapareció lamentablemente Super 8 Alarcón. Efectivamente, efectivamente. Fíjate que ya que tú me hablábamos al comienzo que yo decía, ¿cómo voy a trabajar en la radio? ¿Cómo lo voy a hacer si a lo mejor no tengo la misma performance de los grandes locutores en el micrófono? Lo mismo después pasó con el correr de los años pensando en que yo tenía que ocupar el mismo sitial de un tremendísimo locutor, de un gran animador de radio, como lo fue Carlos Alarcón. Y esa fue una gestión de Carlos Williams con otra gente de la radio que necesitaban llenar ese espacio y pensaron en mí y me llamaron y conversamos y llegamos a un bonito acuerdo, pero siempre con esa responsabilidad tan grande, gigante, imagínate, de reemplazar a Super 8, que fue toda una institución en la Radio Festival de Viña del Mar y muy querido además por su público. Pero alguien tenía que estar ahí, pues y a mí me tocó estar ahí para poder ocupar ese espacio. Digo yo no reemplazarlo, porque el estilo de Carlos es una cuestión irreemplazable, era una cuestión que venía con él, un sello propio, algo que lo distinguía a él, su quehacer en el micrófono. Él tenía un estilo y una forma de hacerlo muy particular, muy propio de él y que además le cabía muy bien a él y le salía muy de forma muy natural, así que por eso yo digo no reemplazarlo, sino que tratar de ocupar ese espacio que él dejó, ese espacio físico ahí en la radio, porque yo sé que está en el corazón de mucha gente y en el corazón de muchos auditores de la Radio Festival. Efectivamente. Ya tendremos la ocasión de hacer un recuerdo formal para él en nuestro programa, en nuestras fotorradios, fotos con historia. Así es. Abril justamente es un mes en que se recuerda, aquí estoy viendo una cosita y una ayuda de memoria, porque abril es un mes en que se recuerda justamente un año más de la lamentable partida de Carlos Alarcón. Perdón, voy a rectificar. Yo este próximo 1 de agosto cumplo 7 años. Este 1 de agosto de 2021 cumplo 7 años en la radio. Ah, perfecto, ya, perfecto. Pero era cerca Exacto, sí. la cifra. Sí, también en abril ahora se instauró también el Día del Locutor Chileno en memoria de Petronio Romo, otro de los grandes locutores Claro, otro chilenos. gran. ¿Eh? ¿Sabes que lo conocí también? Mira, qué gran privilegio. Mira, cuando yo llegué a Santiago, no era obligación, no era obligación, pero yo me hice socio del sindicato de locutores. Yo, por una instancia de los mismos colegas de ahí de Santiago, de la radio chilena, yo no era obligación como antiguamente para poder trabajar en la radio, pero yo lo quise hacer y me hice socio y me aceptaron porque me tenía que patrocinar a alguien para poder ingresar al sindicato de locutores. Y hubo una ceremonia en el sindicato de locutores, ahí a los pies del Cerro Santa Lucía, donde se destapó una placa en una piedra grande, ahí se colocó una placa en recuerdo de locutores, y ahí estuvo Petronio Romo, ahí yo conocí a Petronio Romo en esa actividad que se hizo frente a la sede del Sindicato de Locutores de Chile a los pies del Cerro Santa Lucía en Santiago. Qué maravilla, qué privilegio. En realidad eres una persona privilegiada haber conocido a Petronio Romo porque es un gran referente, como muchos otros también que tiene Chile actualmente.
Así Vamos a es. hablar también un poquito, Claudio, si es que cuéntanos, tú también has incursionado en televisión, en la televisión local. Sí, claro, que la televisión, bueno, estuve un tiempo también en el UCB con una producción, a veces las cosas resultan, otras no, en el tema cuando uno se lanza con estas empresas. Pero claro, fui uno de los iniciadores de lo que primero fue el canal Cable Noticias y después Quinta Visión, desde el comienzo, desde el primer día de las transmisiones, una locura, digo yo, a veces de Rodrigo Oliver, pero que ha mantenido hasta hoy día a fuerza de mucho esfuerzo y trabajo Entusiasmo, sí. para, para poder contar con un medio de comunicación tan importante como lo es hoy día, yo creo, Quinta Visión. Así es, ¿ah? Y ahí hice Un varias saludo cosas, para... desde leer noticias hasta conducir programas misceláneos, de todo un poquitito, así como en la Sí, radio. efectivamente. La televisión local también es como un antídoto para este globalismo que nos invade tan, tan grandemente actualmente. Bueno, acá Efectivamente, nosotros en porque este... de pronto con la televisión tú puedes saber lo que está pasando, no sé, en cualquier parte del mundo, en cualquier continente, pero no sabes lo que está pasando en la esquina de tu casa o en el centro de tu ciudad, con algún hecho, con algún acontecimiento, y hoy día estos canales regionales, estos canales locales dan la oportunidad porque cada día lamentablemente la televisión y los grandes medios de comunicación son más centralistas. Efectivamente, es un problema, es un problema. Por eso Así es, la radio y la televisión local son muy apreciados y valorados por la comunidad donde están insertos. así es. Vamos ahora con ese recuerdo para un gran hombre de radio que tú me dijiste, por favor, te voy a conceder la entrevista, pero hablemos también de él. Sí, Adelante, Claudio. mira, yo quiero tomarme unos minutos simplemente porque el año pasado, lamentablemente, víctima de este maldito COVID-19, nos dejó un gran hombre de radio, un gran hombre de las comunicaciones y recordado y querido además aquí en la región de Valparaíso porque marcó toda una época en dos importantes radios, en la Radio Portales de Valparaíso y también en los inicios de la Radio Festival de Viña del Mar. Me refiero a Moncho Silva. Moncho fue un hombre querido, respetado, un locutor que creo yo engrandeció y dignificó nuestra actividad y que lamentablemente nos dejó, digo yo, de forma prematura y de forma tan repentina, víctima de este maldito bicho del COVID-19. Con muchas ansias de volver a vivir a Viña del Mar, estuvo el largo tiempo en Santiago con su familia, después de la Radio Portales se le emigró para ser el coordinador y director artístico de la Radio Gigante, que tú recordarás seguramente, Alberto Felipe, esa radio que instaló don Francisco con Javier Miranda y otra gente de la televisión, pero él, su gran deseo era volver aquí a la zona, volver a Viña del Mar, y se había instalado en Concón y estaba con pero gran éxito dirigiendo la radio municipal de Concón cuando le ocurrió todo esto, que se lo llevó, pero que creo yo y estoy convencido que ha dejado un tremendo legado en tanta gente que lo conocimos, en tanta gente que lo admiramos y en tanta gente que lo escuchamos en la radio en una época tan bonita como la que él marcó en la radio, especialmente en la radio Portales de Valparaíso. Yo desde niño conocía mucho, primero a través de la radio, porque yo era su auditor. Como te decía al comienzo, siempre me llamó la atención el mundo de la radio, así que yo siempre estaba escuchando radio y solamente reconocía las voces y sabía qué radio estaba escuchando. Y yo fui un auditor de Moncho, luego con el paso del tiempo lo conocí aquí en la Radio Portales de Valparaíso, me premió con su amistad, con sus sabios consejos, con sus buenas recomendaciones, nos visitamos, comimos, nos reíamos, lo pasábamos muy bien cuando nos juntábamos, y que yo siempre cuando veía tu programa y veía otros entrevistados, tú aquí has entrevistado gente de trayectoria, pero gente también de la misma época, muy contemporánea de Moncho, qué sé yo, pues escuché aquí al Pirulo Chávez, por ejemplo, lo vi a Juan Alberto Felipe, a Juan Alberto Sepúlveda, mi compañero en la Radio Festival, gente que es contemporánea, Moncho, y yo siempre decía, este programa hubiese estado pintado para que Moncho hubiese participado y hubiese contado sus cientos de anécdotas que tenía en radio. Lamentablemente partió de forma tan prematura, pero dejó yo creo un legado importante en quienes hacemos la radio. Yo me vi en un momento muy reflejado en lo que hizo Moncho también en su carrera radial, porque Moncho no solo estaba en la radio, así como lo hago yo, Moncho también estaba en eventos y también en la producción de eventos, que es una cuestión que yo he derivado después con el correr del tiempo, con el correr de los años. Así que por eso yo te propuse justamente cuando tú me invitaste a ser parte de esto, yo te dije, mira, creo que hay una deuda todavía, a lo mejor un poquitito, y unos minutitos hay que dedicárselos a Moncho Silva,
a nuestro querido Moncho Silva, que ha partido, pero que también ha sido un tremendísimo hombre de radio. Efectivamente. Bueno, el leitmotiv de este programa también es recordar a quienes construyeron la historia de la radio. Vamos entrevistando, conociendo a gente como tú, que están día a día construyendo la radio en esa exitosa radio festival, pero también hay una gran cohorte de personas que estuvieron antes que uno, ¿ah? Que son los Efectivamente, precursores. ¿Ah? Así es efectivamente. que te felicito por compartir tus minutos de entrevista también para hacer este recordatorio del gran Moncho Silva, un hombre al que no tuve la oportunidad de conocer muy cercanamente, pero tangencialmente, pero del cual las referencias siempre me han hablado que aparte de ser un gran profesional, fue una muy buena persona, un gran tipo. Lo veía a Así, veces yo un gran en la caballero. radio, en Gran Caballo. Lo veía a veces ahí con su risotada en el hall de la Radio Agricultura, porque él tenía ahí amistades con Nelly Nayem, a quien saludamos Así también, es. que fue por siempre la secretaria de la Radio Agricultura de Valparaíso. Gran recuerdo Fíjate que entonces para Moncho Silva. una cosita, Alberto Felipe, a propósito de que te mencioné a Alejandro Chávez, el Pirulo, y a Moncho, fíjate que ellos el año 2019, el día de aniversario de la Radio Festival, como una sorpresa para nuestros auditores, tú sabes que la festival está de aniversario el 1 de octubre, como sorpresa ese día, el 1 de octubre del año 2019, Moncho Silva y el Pirulo Chávez leyeron el festivalazo, parte del festivalazo. Ese día, y yo creo que fue una de las, tiene que haber sido a lo mejor la última vez que ellos dos estuvieron juntos, porque ellos, Moncho y el Pirulo también, se tenían un cariño inmenso y un respeto profesional muy grande, porque fueron parte del equipo fundador de la Radio Festival Claro, de Viña del Mar. claro. Sí, así contaba Alejandro que él tuvo la iniciativa de ponerle el nombre a la Radio Festival. Lo Claro, propuso claro. a los propietarios, y de ahí que, aunque al principio no les parecía muy atinado el nombre, pero finalmente aceptaron y claramente fue un éxito ponerle el nombre que sugirió ahí Alejandro Chávez, que está escribiendo un libro y que quedó de presentarlo en este programa, así que ya pronto lo vamos a contactar nuevamente para ver cómo va el avance de esa escritura del Exacto. libro para poder presentarlo acá en Mundo Radio. Oye, No y sé si... una radio que está Sí, tan enraizada en la gente de la región, en nuestros auditores, una radio, como digo yo, que llegó para quedarse, para meterse en el corazón de la gente, porque pasan los años, pasan las décadas. Fíjate que hoy día, con esto de las redes sociales, nosotros tenemos redes sociales muy activas en la Radio Festival, nos escriben a través del Facebook, a través de Twitter, en el Instagram, los auditores y nos dicen, esta es la radio que escuchaba mi abuelita, esta es la radio que escuchaba mi papá, y la sigo escuchando yo porque ustedes informan, cuentan, nos hacen reír, tocan música, quiero saber qué pasa con el tránsito en la mañana, ahí está Carlos Williams con su móvil informando, quiero saber qué pasa con esto, y ustedes nos cuentan de lo que pasa aquí en la zona, de lo local. Y eso también es muy importante y es muy valorable por nuestro público. sí, otro punto importante que yo siempre he observado de la Radio Festival, que siendo una radio muy despeinada en el sentido de los contenidos, todos sus locutores, incluido tú, por supuesto, tienen un muy buen uso del lenguaje. Hacen un humor de una forma inteligente. Es algo que yo rescato y valoro muchísimo de la Radio Festival. Quizás ese sea una de las bases de su éxito, ya va para los 45 Seguramente. años o algo así, ¿no es cierto? Exacto, así es. Lo que pasa, Alberto Felipe, que nosotros somos gente de radio, locutores, conductores de radio, que nos hemos tenido que meter en ese esquema. Ojo, un esquema que de pronto no es fácil. A la Radio Festival ha llegado gente importante de los medios de comunicación, de la radio, y que a veces no han podido calzar un poquito en ese esquema. Entonces, como tú muy bien lo dices, somos locutores que hemos adoptado ese estilo de la Radio Festival. Efectivamente. Y el resultado ha sido magnífico, es valorado y apreciado por las personas el buen uso del lenguaje. Y se ha convertido en una radio, tal como tú señalabas, transgeneracional. La escuchaba mi abuelita, mi mamá, y también la sigo escuchando yo porque es como una tradición familiar. Se produce mucho ese fenómeno en la radio, pero que ha sido muy bien consolidado por la Radio Festival de Viña del Mar. Han pasado Así por es. aquí casi todos los animadores. No sé qué nos falta todavía. Parece que el negro collado o algo así. Puede ser, puede ser, Sí. puede ser. Oye, no quiero dejar de mencionar una cosa bien importante a propósito de aprendizaje. eh, y ya sé que prácticamente tenemos que despedirnos. Yo he tenido la suerte de trabajar muchos años con Enrique Maluenda en el tema de los eventos y la producción.
Un hombre de las comunicaciones y de quien también he aprendido muchísimo. No solo en su faceta cuando él pasó y que fue un importante personaje del mundo de la televisión, sino que de toda la experiencia que me ha traspasado en sus comienzos también siendo él locutor de radio. Escucha lo que te voy a decir, siendo fundador de la radio Portales en Talca, Enrique Maluendas, siendo pero jovencísimo, él jovencito, 19, 20 años, y después trabajando en otras radios en la capital, y después su paso que lo consagró definitivamente en la televisión, aquí en Chile, en Perú y en Puerto Rico. Por este tema de la producción yo me he vinculado con él y con su familia, con sus hijos que son productores de eventos, y con él también hemos tenido pero largas charlas y conversaciones respecto de las comunicaciones y especialmente de la radio y de la televisión, un hombre con una pero vastísima experiencia y con experiencia también internacional. Así es. Ya hemos conversado con él y él ya accedió a estar presente en uno de los capítulos de Mundo Radio. El problema está en que él a veces no se maneja mucho con esta cosa telemática, tampoco se quiere meter, me dijo. Entonces vamos a hacer cuando hagamos entrevistas presenciales. Elías Muñoz, que es el productor del programa, nos está indicando acá que se ha cumplido el tiempo porque Exacto. Se hace cortito. Entonces queremos dejar estos minutos finales para agradecerte una vez más, Claudio, el que tú hayas estado en nuestro programa y también el hecho de que hayas referenciado en el recuerdo a ese gran locutor como es Moncho Silva. Minutos finales para que te despidas. Alberto Felipe, no, solamente agradecerles a ustedes, a tu hermano Elías, felicitarlos por esta bonita iniciativa que están llevando adelante, que están desarrollando, porque quizás hoy día la gente nos ve, habitualmente la gente nos escucha y ahora tienen la ocasión de ver y dicen, uy, ¿así es el locutor? No, a lo mejor no se lo imaginan. Así que felicitarlos por lo que están haciendo y ojalá que resulte esto muy bonito. Yo creo que es una iniciativa cultural muy importante, esto de salvaguardar y de rescatar justamente quienes hacemos la radio, quienes somos parte de este medio de comunicación tan importante, tan fundamental para el quehacer de un país como el nuestro, donde se escucha tanta radio, donde la radio además tiene un nivel de credibilidad que es tan importante respecto a otras instituciones del país. Así que los felicito de todo corazón por esto que están desarrollando ustedes. Muchas gracias, Claudio. Claudio Gómez ha sido nuestro invitado en este nuevo capítulo de Mundo Radio. Rescate, memoria e historias de radio en voz de sus protagonistas. Amigas, amigos, si Dios quiere, hasta la próxima.